mis hermanos, nosotros vamos a tener acá nuestro tema en relación a nuestra porción semanal de la Torá, que lleva por nombre Ki Tisa. Muy bien. Ki Tisa, que significa cuando levantes, cuando cuentes, bien, ¿sí? Cuando hagas un censo, es la idea de Ki Tisa, cuando hagas un censo. Y bueno, nuestro tema para el día de hoy que vamos a tener, le hemos titulado Cara a Cara. Así como un canto, ¿verdad? Por ahí así se llama. Bueno, yo creo que hay varios cantos o canciones que se llaman así, Cara a Cara, y que están inspirados precisamente en gran parte en esto que nos dice la Escritura y que vamos a ver en Éxodo 33:11. Ahí pues hay cantos que hablan de esto y como que es el anhelo de muchas personas el ver a Dios y el ver a Dios cara a cara. ¿Ustedes anhelan esto? Ver el rostro de Dios, verlo así cara a cara. Bueno, entonces surge la pregunta, cuando planteamos esto del tema cara a cara, surge la pregunta: ¿vio Moisés el rostro de Dios? Así a manera de pregunta. ¿Ustedes qué dicen? Así de entrada, ¿no? Por allá dicen que no. Pone nervioso el ruidito acá. ¿Alguien dice que sí? Ana Belita, ¿tú dices que sí? Belita dice que sí. ¿Todos los demás? No. Nadie quiere apoyar a la hermana Belita. Mira, Belita, ¿cómo son? Aunque sea alguien por solidaridad. Bueno, está bien, pero por lo menos ya tenemos controversia, que eso es bueno, tener la controversia, ¿no? Bueno, vamos a ver el texto que les decía, Éxodo 33:11, porque ahí en Éxodo 33:11 nos dice lo siguiente, dice: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés, ¿cómo dice ahí, hermanos? Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento. Moisés entraba a la tienda de reunión y nos dice ahí que Moisés hablaba cara a cara con el Eterno. Y me encanta esto que dice este verso, como quien habla con un amigo, ¿no? Así como usted y yo platicando. O sea, así es lo que dice la Torá ahí en Éxodo 33:11. Y por eso nos estamos planteando la pregunta: ¿vio Moisés el rostro de Dios? Entonces ya la mayoría dijo que no, nada más Belita dijo que sí. Entonces, Belita sigue diciendo que sí. Pero ya encontraste apoyo, Belita. ¿Ya? ¿Alguien quiere cambiar su Pues sí, exactamente, ¿no? Bueno, para poder entender mejor esto, hermanos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y es necesario considerar el contexto, ¿sí? Porque hemos aprendido ya muchas veces que cuando un texto dice algo, no debemos de desarrollar una doctrina
o hacer una afirmación a la ligera. O sea, debemos siempre de considerar el contexto. Entonces, esto que estamos viendo, de lo que vamos a hablar hoy, este cara a cara, este debate de si Moisés vio el rostro de Dios o no lo vio, lo podemos entender mejor cuando examinamos todo el contexto en el que esto se dio. Ahora, lo que tenemos acá en nuestro contexto, en la Parashá Ki Tisa, es el pecado del becerro de oro. Entonces tenemos que partir de ahí. Todo esto está ocurriendo porque se dio este asunto del pecado del becerro de oro. Si recordemos, Moisés subió a la montaña porque el pueblo de Israel no quiso seguir escuchando la voz del Eterno. Ellos dijeron: habla tú con él, nosotros no queremos seguir escuchando su voz porque sentimos que vamos a morir. Entonces Moisés subió a la montaña. Por ahí algunos comentaristas dicen que los israelitas sabían que Moisés debía de estar 40 días en la montaña, porque justamente cuando se completaron los 40 días fue que se cometió el pecado del becerro de oro. Y fue cuando el Eterno le dijo a Moisés: baja ya y ve a ver lo que tu pueblo está haciendo, ¿no? Entonces, eso es el contexto de esta situación. Moisés descendió, el pacto se rompió, que Moisés agarró las tablas y las rompió, las quebró. Esto está representando el rompimiento del pacto. Y posteriormente vemos que hay un alejamiento de la presencia divina. Desde el momento en que el Eterno le dice a Moisés: tu pueblo, ahí hay un alejamiento. Este pueblo que tú sacaste de Egipto, el Eterno dice que Él sacó al pueblo, pero aquí el Eterno se deslinda y dice: el pueblo tuyo, ese que tú sacaste de Egipto. Entonces hay un alejamiento de la presencia divina. Ese es el contexto. Además, tenemos ahí el esfuerzo de Moisés por obtener un perdón pleno de parte de nuestro Elohim. Moisés, una vez que pasó esto y una vez que el pacto se rompió, Moisés le dice al pueblo: voy a subir otra vez a la montaña, pues para ver si logro arreglar esto, a ver si logro que el Eterno dé el perdón. Y entonces él sube otra vez a la montaña, y lo que vamos a tener ahí es la revelación de lo que se conoce como los 13 atributos de misericordia. Entonces ese es el contexto de esta situación. Tenemos el pecado del becerro de oro, tenemos el alejamiento de la presencia divina, Moisés buscando el perdón para el pueblo, y como resultado la revelación de los 13 atributos de misericordia. En medio de todo esto tenemos la frase: el cara a cara. Tenemos que Moisés vio el rostro de Dios, y estamos buscando entonces la respuesta a la pregunta: ¿vio Moisés el rostro de Dios? Pues lo vamos a descubrir, ¿verdad? De acuerdo al contexto. Entonces, vamos a ver el siguiente texto ahí en las Escrituras. La palabra dice ahí, probablemente algunos no alcancen a leer, yo se los voy a leer acá. Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda yo comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá
que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Entonces vean, acá tenemos, dijimos, el esfuerzo de Moisés buscando el perdón de Dios, buscando el favor del Eterno para el pueblo. Moisés era muy listo, Moisés era muy inteligente. Moisés se da cuenta de que el Eterno le está hablando a él, se está dirigiendo a él, pero se da cuenta que el Eterno sigue deslindado del pueblo. Se fija, porque cuando el Eterno le dice: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo va a salir bien, Moisés le dijo: si tú mismo no vienes con nosotros. O sea, Moisés dice: es que esto no se trata de mí. Yo estoy buscando que tu presencia esté con nosotros, con el pueblo, con todo el pueblo, no solamente conmigo. O sea, en este diálogo que está teniendo Moisés con el Eterno, digamos que el Eterno insiste en deslindarse del pueblo, en separarse del pueblo, porque a estas alturas el Eterno ya le había dicho a Moisés: mira, vamos a seguir con el plan, nada más que va a haber cambios, mi presencia ya no los va a acompañar. Yo voy a enviar un ángel para que ese ángel sea el que los dirija, sea el que vaya con ustedes, pero yo ya no. Eso entristeció mucho al pueblo, obviamente entristeció a Moisés, y Moisés está buscando, Moisés quiere lograr que la presencia divina siga con ellos, siga con el pueblo. Entonces Moisés continúa insistiendo, y esa parte final, hermanos, del texto que pusimos ahí en letra un poquito más grande, porque consideramos que es muy importante, cuando Moisés dice: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Hay otras versiones que traducen: te ruego que me muestres tu gloria. O por ahí hay alguna versión que traduce: te ruego que me muestres tu rostro. Y de allí viene esto, de ahí se deriva todo este debate de si Moisés vio el rostro de Dios o no. O sea, aquí Moisés está haciendo la petición: te ruego, te suplico que me muestres tu rostro. Realmente en el hebreo no dice rostro. Entonces, tu gloriosa presencia traduce esta versión. Me parece que es la nueva traducción viviente. Tu gloriosa presencia, tu gloria, traducen otros. En hebreo es como tu majestad. Alguien diría la Shekinah, pero ya hemos dicho que la palabra Shekinah no viene en la Torah, ¿no? Se incorporó de una manera tardía, pero no está en la Torah. Pero de lo que Moisés está hablando cuando habla de la gloria, de tu presencia gloriosa, Moisés está hablando precisamente de la nube de gloria que acompañaba al pueblo, de ese resplandor de la presencia gloriosa del Eterno. Entonces Moisés le dice: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió, vamos a seguir leyendo ahí. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yud-Heh Vav-Heh, pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo
haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. No se verá mi rostro. Entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿Vio Moisés el rostro de Dios? No es lo mismo presencia que rostro. Tampoco es lo mismo presencia, rostro y gloria. Son varias. Sí, no es lo mismo. Y ahora, si vemos, él vio la nube, él vio la rama ardiente, él vio la presencia, él sintió la presencia, pero no la vio. No es lo mismo. Entonces, ya después de esto, tenemos que decir o responder que no. Tenemos que responder que no, ¿verdad? Tenemos que decir que no. Moisés no vio literalmente el rostro de Dios. No, no es así. O no fue así. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, vaya, una manera, mis hermanos, de demostrar lo imposible que era esto para el hombre fue lo que pasó con el propio Moisés. Cuando Moisés se impregnó de la gloria divina, ¿se acuerdan lo que pasó? Nos relata nuestra parashá Kitizá, que hubo rayos de luz que salían del rostro de Moisés, y que cuando Moisés venía bajando de la montaña, vieron que el rostro de Moisés arrojaba rayos de luz o resplandecía, y Aarón y sus hijos tuvieron temor, no lo veían. O sea, no podían verlo porque su rostro resplandecía, ¿verdad? Entonces, no es posible. No es posible ver el rostro del Eterno. El mismo Eterno, hablando con Moisés, le dice: no vas a ver mi rostro. Nadie puede ver mi rostro. Entonces, eso no se va a dar. Incluso en nuestros libros sagrados, lo que llamamos Nuevo Testamento, lo que se conoce como Nuevo Testamento, está escrito: a Dios nadie le dio jamás, ¿verdad? Así como dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ese es otro texto controversial, porque muchas personas siguen pensando que van a ir al cielo. Y dicen: no, es que hasta canta, no me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Bueno, pero la escritura dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Yeshua decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también está escrito: Él es la imagen del Dios invisible, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Yeshua es la imagen de Dios. Pero a Dios, o sea, al Padre, dice: nadie lo ha visto jamás. Entonces, tenemos que decir que no es posible. Y repito, esa probadita que la Torah nos muestra a través de Moisés es de que no se le podía ver. O sea, el rostro del Eterno no era posible verlo. Incluso cuando estamos hablando de la gloria, estamos hablando de un resplandor de luz que incluso te puede cegar. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Rab Shaul con Yeshua cuando se encontró con él camino a Damasco? ¿Qué fue lo que vio el Rab Shaul? Y ahí estamos hablando de Yeshua. O sea, no estamos hablando del Padre, estamos hablando de Yeshua, a quien vio el Rab Shaul. Nada más que también cuando hablamos de Yeshua, su majestad Yeshua es, una cosa es Yeshua acá en la tierra, viniendo a cumplir con la obra que el Padre le encomendó, y otra cosa es Yeshua glorificado.
vez que Yeshua resucitó y regresó a tomar su lugar a la diestra del Padre, estamos hablando de Yeshua glorificado, que también cuando el Rab Shaul lo ve, ¿qué fue lo que vio? Un resplandor de gloria que lo dejó ciego, por cierto. Lo dejó ciego. Entonces, si preguntáramos, bueno, ¿el Rab Shaul vio el rostro de Yeshua? No. ¿Cómo? Lo que él vio fue un resplandor de gloria. ¿Sí? Entonces, acá pues tenemos que responder que no. Y que Moisés, de hecho, al estar cerca, tan cerca de la presencia divina, de la gloriosa presencia del Eterno, se impregnó. O sea, en él quedó la huella, ¿no? Quedó el resplandor de la gloria del Eterno, se le quedó a él ahí un poquito en el rostro, y con ese poquito tenían para que Aarón, los sacerdotes, el pueblo de Israel evitaran ver a Moisés. Bueno, seguimos. ¿Qué significa entonces el cara a cara entre Dios y Moisés? ¿Qué significado le podemos dar a esta frase que Moisés hablaba con Dios cara a cara? Lo podemos entender de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que la Torá nos está hablando, que Moisés hablaba con Dios y que Dios le respondía. Y es que, hermano, esto es algo de verdad maravilloso. El poder hablar con el Eterno y que el Eterno le respondiera. El pueblo renunció a eso. Recuerden que el pueblo dijeron: Moisés, no, habla tú con él mejor. Nosotros sentimos morir al escuchar su voz, entonces habla tú con él. Moisés recibió un altísimo privilegio, y Moisés de hecho era el único que hablaba con Dios y que el Eterno le respondía. Entonces eso es el cara a cara. ¿Quién puede hablar con el Eterno? Moisés. Moisés es el que entraba en la tienda y el Eterno le hablaba. Cuando la presencia divina descendía ahí sobre la tienda, Moisés era el único que podía entrar a hablar con el Eterno, a recibir palabra del Eterno, a recibir mensaje de parte del Eterno. Y la Torá nos da un dato ahí como entre líneas, ¿no? Así como no queriendo. La Torá nos dice que hubo alguien que se estaba ahí todo el tiempo. Así como que no queriendo, ¿verdad? ¿Quién era el que se quedaba ahí? Y no se alejaba de ahí. Yehoshua, ¿verdad? Josué. Que él lleva el nombre del bendito Redentor. ¿Nos está diciendo algo la Torá? Pues yo creo que sí, a través de esto. Entonces, Yehoshua no se apartaba de él, pero incluso cuando dice que Moisés entraba y salía, dice: Moisés entraba y recibía mensaje, recibía palabra eterna y salía, iba con el pueblo. Pero la Torá dice: Yehoshua, él no se salía, él estaba dentro todo el tiempo. Entonces, atención con ese dato ahí, ¿no? Era como de parte. Sí, iba a ser el sucesor, ¿no? Pero él está representando algo mucho más grande ahí, ¿sí? O sea, porque Moisés es como, bueno, Yeshua mismo lo dijo: uno más grande que Moisés está aquí. Entonces ese dato de la Torá que dice: Moisés entraba y salía, pero Yehoshua no se salía. Él estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese cara a cara, hermano, lo que significa es eso. Más allá de lo emocionante que pueda ser ver el rostro del Eterno, es todavía mucho mejor escuchar la voz del Eterno. Escucharlo, o sea, hablarle y que el Eterno te responda.
Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Sí? ¿Cómo es que termina todo este asunto? Bueno, dijimos al principio con la revelación de los 13 atributos de misericordia. O sea, así es como se viene a resolver todo este asunto del cara a cara, de que Moisés hablaba con Dios, de que Dios le respondía. Entonces, ¿qué era lo que estaba sobre la mesa? Recordemos el tema del perdón. Moisés está buscando el perdón para el pueblo de Israel. Y entonces lo que obtiene, digamos, es la revelación de los 13 atributos de misericordia. Porque Moisés rogó por ver la presencia divina, muéstrame tu gloriosa presencia, y el Eterno le dice, va. Entonces tú te vas a sacar aquí quietecito, y yo voy a pasar, yo te cubro con mi rostro, no vas a ver mi rostro, te voy a cubrir con mi mano, yo voy a pasar y tú ahí vas a estar. Cuando esto pasó, lo que el Eterno hizo, hermanos, fue proclamar los 13 atributos de misericordia. Dice el texto de la siguiente manera: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Vav Hei, Elohim de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante, dice la Torá, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces, esa fue la respuesta de Dios a la petición de Moisés. Entonces, recordemos, Moisés está buscando ¿qué cosa? El perdón. El perdón para el pueblo. Moisés está insistiendo en que el pueblo sea perdonado y que la presencia divina regrese, que no se aparte, que los acompañe, que se quede con ellos. ¿Qué le responde Dios? El Eterno le respondió con los 13 atributos. Y hay mucho que se puede decir de esto. Hay mucho que desentrañar. Y a fuerza de ser honestos, mis hermanos, realmente nadie en el mundo es capaz de poder explicar el significado de los 13 atributos de misericordia. Es algo muy grande para nosotros. Pero cuando lo tratamos de entender en su contexto, pues lo que vemos es que esta fue la respuesta de Dios. ¿Tú quieres que yo perdone al pueblo? ¿Tú quieres que mi presencia vaya con todos ustedes? Bueno, esta es mi respuesta. Los 13 atributos. Y yo les voy a compartir acá algo así muy sencillo, porque como ya dije, el tema de los 13 atributos es muy complejo y hay muchísimas interpretaciones o explicaciones acerca de esto, pero yo les voy a compartir algo de la manera más sencilla, tratando de entender estos 13 atributos. ¿Qué debemos de entender de esto que el Eterno dijo? Entonces, lo primero es el nombre del Eterno, ¿sí? El nombre del Eterno proclamado 2 veces, porque esto llama la atención, ¿no? O sea, ¿por qué? Y esto lo dijo el Eterno. Esto no es algo que Moisés dijo. Esto es una proclamación que viene del Eterno. Entonces, los primeros 2 atributos en el conteo de los 13, los primeros 2 los ocupan la doble mención de Yud Hei Vav Hei. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Una explicación es que esto del nombre del Eterno significa Dios actuando desde la compasión. A diferencia de Elohim, que alude a Dios actuando desde la estricta justicia. ¿Se acuerdan que cuando el Eterno se le reveló a Moisés en la zarza,
el Eterno le dijo: con este nombre no me había dado a conocer. O sea, los de antes, la generación anterior, las generaciones anteriores, me conocieron como el Omnipotente, como el Shaddai o como Elohim. Pero con este nombre, no me había dado a conocer. Ya hemos hablado de esto y lo hemos explicado. No es que no conocieran el nombre, pero el Eterno está diciendo que hay una faceta en su nombre que los antiguos no habían conocido, y que el pueblo de Israel sí iba a conocer. Y entonces esto es la compasión, la misericordia, Rahim, como dice en hebreo. ¿Sí? Israel iba a conocer la misericordia del Eterno. Entonces el Eterno no está actuando acá con estricta justicia, sino con misericordia. Ahora, la repetición del nombre del Eterno nos enseña que una vez que nos arrepentimos de nuestras transgresiones, Dios se va a comportar con nosotros exactamente igual que como se comportó con nosotros antes de cometer el error. No hay rencor, no hay resentimiento, hay un perdón total, hay un perdón completo de su parte. Y acá hay que decir que el Eterno espera que nosotros hagamos lo mismo. ¿Qué tan difícil es esto, hermano? Veámoslo así: cuando alguien te ofende a ti, cuando alguien te causa un daño, ¿es difícil perdonar? Sí que lo es. Pero finalmente puedes llegar a esa madurez espiritual de lograr perdonar a quien te ha causado daño. Pero que las cosas vuelvan a ser igual, que las cosas vuelvan a ser como antes de que te causaran daño. ¿Qué tal? ¿Se puede o no se puede? Bueno, sí puede haber el perdón, ¿verdad?, de la maldición, pero se puede olvidar la venganza, pero las consecuencias no van a quedar. Sí, las consecuencias van a estar. Pero eso se perdonará totalmente, nada más Dios puede hacerlo. Uno de hombre, lo primero que quiere es mi casa. Lo segundo, perdonar, no hacer nada. Pero ya lo demás te lo da Dios, ¿verdad? Y comete pecado, se va a quedar con las consecuencias. Por eso está escrito, ¿verdad?, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para nosotros puede resultar muy difícil luchar contra aquellas acciones que te causaron daño. Para nosotros puede resultar muy complicado olvidar, hacer a un lado las cosas. Pero dicen los sabios que el pronunciamiento del Yud-Heh-Vav-Heh 2 veces nos habla de que esa posibilidad del perdón pleno está allí, justo en el nombre del Eterno. Ahora, nosotros sabemos, nosotros creemos con perfecta fe de que el doble pronunciamiento de Yud-Heh-Vav-Heh es una alusión a aquel a quien el Eterno le ha entregado toda autoridad, toda potestad para juzgar y para perdonar. Porque hubo alguien que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, aún en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, encontramos en varias ocasiones una doble mención de Yud-Heh-Vav-Heh. Lo hemos dicho otras veces, como si hubiera dos Yud-Heh-Vav-Heh. Incluso en el Shema mismo hay una doble mención. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y hemos dicho otras veces, gramaticalmente hablando, esto es incorrecto.
Gramaticalmente debería de ser Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Eso es lo correcto, gramaticalmente. Entonces, ¿por qué en la Torah hay una doble mención de Yud-Hei Vav-Hei, de Adonai, en Shema? No era necesario, pero el Eterno dijo, van dos. Entonces, esto nos revela, esto nos pone de manifiesto en la Torah algo que se daría mucho más adelante. Es la manifestación gloriosa del bendito Hijo de Dios que recibe todo el poder, toda la autoridad, toda la majestad. Y por eso Yeshua decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Son uno en autoridad. No es que sea la misma persona, pero es uno. Y por eso hay la mención de Yud-Hei Vav-Hei dos veces. En el libro del profeta Isaías también encontramos esa doble mención. Ahí está. ¿Sí? Ahí está esta revelación. Y vea otra vez en qué contexto el Eterno está dando esta revelación a Moisés, cuando Moisés está buscando desesperadamente el perdón para el pueblo y que la presencia divina no los deje, que los acompañe. En ese contexto vienen los 13 atributos que comienzan con esta doble mención del nombre del Eterno. Luego viene el título Elohim. Enseguida de Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei, Elohim. Ese es el tercer atributo, Elohim. ¿De qué nos habla esto? Que Dios es poderoso en su compasión, aun cuando no lo merecen, cuida a sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. Ya dijimos que Elohim es traducido como poderes, como el poderoso, como el juez supremo. Y cuando la Escritura habla del Eterno como Elohim, está hablando del Eterno actuando, dijimos ahorita, en estricta justicia. Pero aún ahí, desde su estricta justicia, el Eterno está mostrando compasión. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces el tratar o el ser duro con alguien es lo mejor. Es lo que la persona necesita. Entonces, el título Elohim nos habla de que el Eterno actúa compasivamente, aunque no lo merezcamos. Y que el Eterno nos da a cada uno de nosotros lo que requerimos, lo que es nuestra necesidad. Si lo que necesitamos es esto, ¿sí se entiende esta señal? Así decían los antiguos, ¿verdad? Ahora ya casi no se dice, pero si lo que necesitamos es castigo, el Eterno nos va a castigar. Porque eso es lo que necesitamos, eso es lo mejor para nosotros. Y desde la faceta del Eterno como Elohim es que recibimos su misericordia. Algunos dicen, ¿por qué se llaman 13 atributos de misericordia si ahí está hablando de que va a castigar y que hasta la tercera y la cuarta generación? Hermano, pues eso es misericordia. Eso es compasión. Si el Eterno no le importara, pues te deja que hagas lo que hagas y que te condenes, pero Él actúa con compasión y castiga, como dicen nuestros escritos sagrados. Él castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y porque eres su hijo, te castiga. Luego encontramos el término Rahum, que literalmente se traduce como misericordioso. O sea, el que se pone en nuestro lugar. Luego viene Behanun, que se entiende como clemente, cuando la humanidad ya está en peligro. Nuevamente, esa faceta de Behanun es cuando el Eterno va a actuar haciendo valer su justicia. Es decir, que si estamos poniéndonos en riesgo, el Eterno nos va a advertir.
nos va a lanzar una advertencia. Y esto es de Hanún. Erej Apaim, que es lento para la ira. Esto nos habla de tolerancia, mis amados hermanos. Tolerancia. ¿Cuántos tienen problemas para ser tolerantes? Sinceramente, que tienen así como que poca tolerancia. O como se dice hoy, son de mecha corta. Mecha muy corta, se enojan con mucha facilidad. Bueno, el Eterno no. El Eterno dice que Él es lento para la ira. Está difícil hacerlo enojar. No está diciendo que no se enoja, atención. Pero Él dice lento para la ira. Entonces yo voy a ser tolerante, voy a permitir algunas cosas, ¿no? Y esto es uno de sus atributos. Verab Gesed, este es el siguiente, Verab Gesed, que lo entendemos como generoso para actuar con bondad. Esto es, a pesar de que tú me estás haciendo un daño, a pesar de que tú te estás portando mal, yo voy a ser bueno contigo. ¿Suena esto? En nuestros escritos sagrados dice, no pagues a nadie mal con mal, sino paga con bien. Si alguien te causa un perjuicio, tú sé bueno. Cuando haces eso, te pareces a tu padre, que están diciendo, ¿no? Porque ese es el carácter del Eterno. Él no paga el mal con mal. Él hace bien, Él es bondadoso. Y de esto nos habla este otro atributo. Luego viene Behemet. Behemet, que lo entendemos como verdad. Entonces el Eterno, Él es verdad y practica la verdad. Todo en Él es verdad. Notzer Gesed la a la fin. Y mantiene su bondad por 1000 generaciones. Si hacemos un comparativo entre las palabras que dicen que el Eterno visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta cuánto, hermano? Hasta la tercera y la cuarta generación. Pero luego dice, hago misericordia a millares de generaciones. Entonces, no hay comparación. Ciertamente el Eterno es bueno aún con aquellos que se portan mal. Y el Eterno sí va a castigar, pero el castigo habla de tercera, cuarta generación, que comparado a los millares de generaciones a quienes se extiende su bondad, pues no es nada. ¿Se da cuenta? Luego vienen estas frases que dice en hebreo, Nosé Habón, perdona nuestra iniquidad, va fechar, perdona nuestras transgresiones, va jataá, y nuestros pecados. Esto parece algo como repetitivo, pero es que, hermano, hay diferentes clases de pecados. Hay algunos pecados más graves que otros. Así como hay muchos mandamientos, y usted sabe que el pecado es transgresión de los mandamientos. O sea, hay mandamientos más grandes, hay mandamientos más pequeños, mandamientos más importantes, otros no tan importantes. Entonces, dependiendo de cuál estés transgrediendo, es lo grave de tu pecado. Pero en estos 13 atributos se dice que Él perdona nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Es decir, todo. Todo el Eterno en sus atributos de misericordia nos está diciendo que es posible alcanzar el perdón pleno. Otra vez, ¿qué estaba buscando Moisés? El perdón pleno para el pueblo. ¿Qué estaba buscando Moisés? Que la presencia divina no se apartara de ellos, que se quedara con ellos. La respuesta del Eterno fue los 13 atributos. Entonces, ¿qué le está respondiendo el Eterno a Moisés? Que sí es posible. El último atributo es Benaqué, que debe ser entendido como cuando nos arrepentimos con sinceridad. Entonces el Eterno borra de su registro
todas nuestras transgresiones. Todas. No es como que va a guardar por ahí uno, ¿verdad? No. Todas nuestras transgresiones son borradas, son olvidadas. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión, hermano, de todo este tema es lo siguiente. Moisés no estaba buscando ver el rostro de Dios. La intención de Moisés no era ver el rostro de Dios así, tal cual, literalmente. Moisés lo que estaba buscando era el lograr el favor de Dios. Moisés estaba buscando la gracia de Dios. Moisés quería obtener el perdón de Dios. Moisés quería que el pacto se renovara. Moisés quería que la presencia divina los acompañara. ¿Cómo le fue con esto? ¿Consiguió Moisés el favor de Dios? Bueno, vimos que la respuesta fueron los 13 atributos y con esta explicación sencilla que vimos, tenemos que decir que el Eterno respondió de manera positiva a lo que Moisés estaba buscando. A través de los 13 atributos, a través de la respuesta divina, vemos que el Eterno está diciendo: sí, los voy a perdonar, sí les voy a dar el perdón pleno, sí, mi presencia va a ir con el pueblo, va así, Moisés, a todo lo que estás pidiendo, sí, a todo lo que quieres, le dijo el Eterno, pero había una condición, o había condiciones. Y para descubrir esas condiciones, hermanos, solamente hay que terminar de leer el capítulo 34 del Éxodo, o los últimos versos de nuestra porción Kitizá. Porque cuando el Eterno, después de la revelación de los 13 atributos, a través de los cuales están mostrando toda su bondad, toda su misericordia y dando una respuesta positiva a la petición de Moisés, el Eterno le dijo sí a todo. Lo único es, Moisés, que hay que recordar lo que ustedes tienen que hacer. O sea, yo digo que sí a todo, pero ustedes tienen que cumplir con la parte correspondiente. Y cuando ustedes van ahí, o vamos a Éxodo 34, 9 al 27, hermanos, ¿qué encontramos ahí? ¿De qué empieza a hablar el Eterno? ¿Qué le empieza a decir? Sí. Shabbat, los mandamientos, Pesach, Shavuot, Sukkot, no idolatría. O sea, como que no vuelva a pasar eso del becerro, Y cuando entren allá la cosa va a estar dura. Hombre, allá va a haber miles de becerros y de otros. No hagas pacto con otra gente. Moisés, estas palabras que yo te estoy diciendo son las palabras de mi alianza, de mi pacto. Enséñales al pueblo que las guarden, que las obedezcan. Y no entren en alianza con nadie más. Al contrario, cuando ustedes entren allá y vean altares, ídolos, derrumben todo, destruyan todo. Entonces, todo lo que viene después, hermanos, es un recordatorio de la esencia de la Torah. En otras palabras, el Eterno lo que le está diciendo a Moisés acá es: sí hay perdón pleno, sí mi presencia divina va a estar con ustedes. Lo único que tienen que hacer es lo que entendió el más sabio de los sabios, de todos los hombres que han existido en todas las edades, que se llamó Salomón, y que escribió ahí en su libro: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es en todo el hombre. Shabbat Shalom. Eso es de todo lo que se trata, hermano. El Eterno les recordó lo mismo. Mi misericordia está disponible siempre. Mi perdón está. Pero ustedes lo que tienen que hacer, nuevamente, y se los dije desde el principio,
escuchen mi voz, atiendan a lo que les digo, háganlo, obedezcan y vamos a estar bien. ¿No? Eso es todo. Eso es de lo que se trata. Bien, mis hermanos, pues Shabbat Shalom, que el Eterno nos ayude a cada uno de nosotros a recordar lo importante que son nuestras palabras, a tomarnos, sí, de los atributos del Eterno, pero no olvidar que aún dentro de sus atributos misericordiosos, Él nos sigue recordando que Él sigue siendo justo y que Él, aunque Él quisiera, no puede tener por inocente a aquel que es culpable, porque está en su naturaleza. El Eterno tiene que tratar con el pecador conforme a su santidad, conforme a su justicia. Recordemos esto y no lo olvidemos. Muy bien, pues Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos han acompañado también allá a la distancia. Bendiciones para todos. Vamos a concluir nuestro servicio.